¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Daniel Mesa Valdés. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Soy TCU en Urgencias Médicas por parte de la UNADEM, estudiante, y el día de hoy en la parte de Trauma en Medicina Prehospitalaria 3 vamos a ver este tipo de emergencias que podemos encontrar con pacientes que están buceando o están haciendo montañismo, ¿no? Que son las emergencias en altura. Y bueno, a cargo del docente doctor Luis Eduardo Bustamante Lejía. Como introducción, es entender que tanto el trauma por buceo como lo que podemos encontrar en las alturas, pues al final del día es una reacción normal del cuerpo ante un estadio o un estatus en el que no es normal. Digo, si la palabra fisiología, la homeostasis del cuerpo es equilibrio natural, pues bueno, al someternos a altas, a una altitud muy grande o si estamos buceando muy profundo, pues digamos que esa homeostasis del cuerpo se rompe, ¿no? Entonces, ahí es donde van a entrar este tipo de urgencias y vamos a ir definiendo cada una e intentar entender cada uno de los protocolos que ellas marcan. La primera parte es del trauma por buceo. Y como definición general, pues bueno, es todo lo que se va a relacionar cuando nosotros estamos expuestos, en este caso, al agua, al mar, que es donde frecuenta la gente hacer buceo, aunque también en lagos muy profundos se puede dar. Y básicamente son estas condiciones anormales que se presentan bajo el agua, donde todas las características físico-químicas de nuestro cuerpo pues se van a ver sometidas a un estrés muy grande, ¿no? Y en este caso, pues bueno, encontramos la enfermedad por descompresión y en otros casos el embolismo gaseoso arterial, ¿vale? En el caso del trauma por buceo, pues bueno, lo vamos a clasificar en altitud, sino más que nada por profundidad y presión. Y bueno, la primera de ellas es la enfermedad por descompresión. Y pues bueno, puede aparecer en buceos que son superiores a 10 metros o si se asciende muy rápidamente. Digo, esta ascensión que hay que hacer de la profundidad tiene que ser paulatino, ¿no? Aunque bueno, también se ha encontrado en profundidades de menores a 18 metros. La embolia gasosa arterial puede presentarse incluso en aguas poco profundas, que viene siendo menor a 10 metros, y si hay un ascenso rápido con retención de aire, es lo que nos va a generar esta embolia gasosa arterial, porque básicamente todos esos productos de desecho del cuerpo, al no existir una buena circulación de la sangre o esta homeostasis del cuerpo en general, va a hacer que se almacenen pues gases, ¿no? Y bueno, etiología rápida, pues bueno, sucede por la reducción demasiado rápida de la presión ambiental tras la inmersión, lo que facilita la formación de burbujas de gas en tejidos y vasos sanguíneos. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Pues bueno, durante el descenso, al no hacerlo de manera paulatina, los tejidos absorben gases inertes como nitrógeno que, si el ascenso es muy rápido, forman burbujas que causan daño local o bloquean algunos vasos, ¿no? Y es lo que va a causar el embolismo arterial. Y las burbujas viajan todo el torrente circulatorio, al menos en la parte arterial. ¿Qué tipo de lesiones podemos encontrar? Pues bueno, desgarros o dolor articular, embolia pulmonar o cerebral y lo que también conocemos como un barotrauma, ¿no? Que es daño por la diferencia de presión. Al cuerpo, al no presurizarse de manera correcta a su presión normal, esa presión oncótica, que es así como la vamos a llamar, esa presión oncótica al verse rebasada y no hacerlo de manera paulatina, no ascender hasta la superficie de una manera constante, poco a poco, va a generar este tipo de daños. Y bueno, las manifestaciones clínicas, pues bueno, van a variar desde dolor articular, dificultad respiratoria y signos neurológicos focales, ¿no? O confusión hasta colapso circulatorio. ¿Cuál es el protocolo prehospitalario? Pues bueno, implica la extracción del agua, administración de oxígeno al 100%, podemos utilizar incluso en algunos casos, ¿cómo se llama? La mascarilla con bolsa de reservorio a 15 litros por minuto y evitar la recomprensión en agua salvo extrema necesidad y traslado inmediato a una cámara hiperbárica. Es lo que nos dice la NAEM en el 2023. Ahora bien, síndromes de altura. Bueno, engloba condiciones causadas por la exposición, en este caso a baja presión, o más bien ese proceso de hipoxia donde tenemos privado de oxígeno a nuestras células. Y bueno,
Van a incluir el famoso enfermedad aguda de montaña o el mal de montaña que vulgarmente le decimos, edemas pulmonares, casos graves, hasta un edema cerebral. De manera muy rápida y concisa, pues bueno, ocurren de diferentes manifestaciones, ¿no? La primera de ellas es el mal agudo de montaña. Estos son parámetros que maneja la Medscape en el 2025, pero realmente tenemos personas que inclusive con una montaña de unos 500 metros de altura que están sobre el nivel del mar, si no se hace correctamente un ascenso, puede llegar a tener muchísimos problemas a la persona y hasta le puede dar un mal agudo de montaña. No necesariamente tenemos que llegar a estas alturas, son marcos de referencia para saber a partir de qué puedo hablar de una enfermedad aguda de montaña, un edema pulmonar o su caso muy grave, un edema cerebral, ¿no? Que ya lo encontramos a partir de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Pero para no perdernos, enfermedad aguda de montaña a partir de los 2.500 metros, aunque hay personas que sí son muy susceptibles hasta inclusive 2.000 metros, ¿no? Pero no es una regla escrita, pero inclusive personas que no tienen una buena condición física, o quieren ascender muy rápido, inclusive abajo de los 1.000 metros ya está dando un mal agudo de montaña, ¿no? Edema pulmonar de altura, pues bueno, más frecuente arriba de los 3.000 metros a nivel del mar. Y bueno, este es más riesgoso si es que se asciende de manera rápida. Un edema cerebral ya lo encontramos a partir de altitudes de 4.000 metros a nivel del mar, aunque personas muy susceptibles de los 3.500 metros ya podemos encontrar este problema. Ahora bien, estos de que AMS, JAPE, JASE, ¿qué significa? Bueno, el primero de ellos es Acute Mountain Sickness, enfermedad aguda de montaña. La otra es la High Altitude Pulmonary Edema, que viene siendo un edema pulmonar, pero de gran altura. Y la otra viene siendo un edema cerebral, pero de gran altitud. Su etiología básicamente es cuando la sangre que contiene oxígeno, pues bueno, va a disminuir significativamente por esa diferencia de presión, ¿no? Y especialmente si la climatización es rápida o insuficiente. Y bueno, la hipoxia produce vasodilatación cerebral y vasoconstricción pulmonar disfuncional y puede desencadenar un edema por alteración de la permeabilidad capilar. Esto cuando no se asciende de manera paulatina. Tipos de lesiones. El AMS, pues bueno, es un síndrome leve con cefalea, el famoso mal agudo de montaña. Ya de ahí escalamos a un edema pulmonar no cardiogénico que va con disnea en reposo, tos con esputo rosado. Y bueno, un edema cerebral severo ya viene con confusión, ataxias, como esta desorientación, inclusive llega ese desmayo e inclusive una inducción de coma hacia el paciente. Manifestaciones clínicas, mal agudo de montaña, dolor de cabeza, más puede haber otros síntomas por ahí como náuseas, vómito, debilidad o inclusive la anorexia. Ya un edema pulmonar, bueno, ya hay disnea grave, ya hay taquicardia, ya a la hora de que auscultamos estertores pulmonares por la misma vasodilatación de los capilares, más bien vasoconstricción de los capilares pulmonares, entonces ahí empieza a haber ese daño, confusión, ataxia, pero ya en un edema cerebral severo y la alteración del estado de conciencia. Síndrome de alturas, protocolo, detener el ascenso y de ser posible, pues bueno, se va a hacer el descenso lo más rápido que se pueda, casi siempre es por helicóptero o ir descendiendo pues con el paciente, ¿no? Poco a poco. Administración de oxígeno suplementario y usar una bolsa hiperbárica portátil si es que se está disponible. Medicación, se recomienda dexametasona cuando estamos hablando de un ¿cómo se llama? Cuando estamos hablando de un edema cerebral severo. Y bueno, acetazosamida para facilitar la climatización, si es que se tiene a la mano. Y bueno, la evacuación terrestre o aérea presurizada al hospital más cercano. Como conclusiones, el estudio del trauma de buceo y el síndrome de las alturas es fundamental para que el TCU, si bien no nos vamos a volver un experto en esos temas, al menos tenemos la noción teórica de qué es lo que sí tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, este conocimiento no solo amplía mi capacidad de respuesta, sino que al final del día pues es para el bienestar tanto mío como de mis pacientes.
Y bueno, pues esto también ayuda a comprender toda la fisiopatología que implica atender a este tipo de pacientes y en qué condiciones se exponen sus cuerpos. Y bueno, de mi parte sería todo. Mucho gusto y gracias por ver este video. Y de mi parte sería todo. Que tengan una excelente tarde y que pasen una muy buena noche.